Esta canción es tremenda, la vamos a repetir al final. Lo digo para que te acuerdes, Loida. Viviré apasionado de tu gloria enamorado. Qué bueno sería si fuera verdad. O si todos viviéramos apasionados. Y creo que el estribillo dice: nada podrá detenerme. Apasionado. Sí, estoy apasionado por Dios. Nada podrá detenerme. En esta mañana quiero que hagamos un paso a través de la historia para llegar a un punto álgido de celebración. Por eso quiero terminar con esta alabanza, porque de celebración, con celebración hablaremos. O de celebración hablaremos. Qué bueno cuando tenemos una boda, que podemos deleitarnos, disfrutarlo con los recién casados. Solamente que esta celebración, pues, tiene sus cosas quizás tristes, dolorosas, mejor dicho. En esta mañana el título es Unidad tras el exilio. Y recuerdo un poquito lo que ya mencioné en una anterior predicación. Unidad no es estar juntos. Juntos estamos aquí, juntos podemos estar en Mercadona, juntos podemos estar en cualquier lugar, pero no habla de intimidad, de relación. Podemos estar unidos, por ejemplo, si meto los apuntes en la Biblia, entonces están unidos, les podría poner una gotita de pegamento y estarían unidos, separables por medios químicos, pero cuando hablamos de unidad, hablamos de mucho más que eso. Hablamos de fusión, cuando dos elementos se fusionan para ser uno. Yo ponía el ejemplo de las tuberías de PVC con esa cola típica, que lo que produce es que se derrita una parte y la otra y formen una sola pieza. En la Biblia encontramos dos ejemplos que nos pueden hacer o identificar la unidad de la que habla la Biblia. Una se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 20 y 21 dice: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, es decir, nosotros, por la palabra de ellos. Y ahora subrayo, para que todos, sin excepción, sean uno. Y dice: como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Eso es unidad y lo demás son tonterías. Eso es una unidad absoluta. El segundo ejemplo que la Biblia utiliza es el matrimonio. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y siempre subrayo: dejará, unirán y serán. Serán una sola carne. Habla mucho más de estar juntos, mucho más que estar juntos. Está hablando en términos, la palabra hebrea se hace referencia a la fusión. Desgraciadamente no siempre ocurre así en los matrimonios y nos ha llegado hasta nuestros tiempos en la propia iglesia de experimentar la triste realidad de los divorcios y de las separaciones. Así que en esta mañana vamos a hablar de esa unidad, pero es una unidad que tuvo un precio, un coste duro. Y antes de entrar en Esdras, que va a ser el libro en el que me voy a centrar, y de forma especial en el capítulo 3, quisiera leer para que podamos tener un vistazo
de lo que es la situación del pueblo de Israel, de Judá más concretamente, Judá y Benjamín, en ese momento pre-exílico, antes del exilio. ¿Por qué Dios permite eso tan doloroso, esa deportación, ese sacar al pueblo de Israel que quedaba para llevarlo esclavo a Babilonia, aunque los reyes medo-persas tenían una política, digamos, muy liviana, muy positiva, y dejaban a sus enemigos vencidos practicar su religión, su cultura, incluso negociar, ¿vale? Y la verdad es que en ese sentido fueron afortunados, porque lo normal después de ser vencido era morir. Normalmente los reyes aniquilaban al ejército vencido y la población incluida. Así que nos vamos a dirigir al segundo libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y en el capítulo 36, estamos en el último capítulo de este libro, nos relata la historia que lleva a esa situación de exilio. Reinado de Sennacherib, versículo 11, dice: 21 años tenía Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Atención. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Qué tremendo es cuando no somos capaces de humillarnos. Y dice que además se rebeló contra Nabucodonosor, al cual había jurado fidelidad, y cuidado con los juramentos y las promesas que no cumples. Porque ante Dios es pecado, aun si te alías con nada menos que un rey como Nabucodonosor. Dice: fue obstinado y se empeñó en no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Qué tremendo. Dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, posiblemente producto de la influencia de los malos reyes que tuvieron por décadas, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. No está de más decir que esa fue la razón de que Dios le dijera a Josué: extermina los cananeos. Porque Dios sabe cómo nos influyen los pueblos que nos rodean, las culturas que nos acechan. Y este es un caso donde podemos ver esa negativa influencia alejando al pueblo de Dios. Y dice, versículo 15, Jehová el Dios de sus padres les envió constantemente avisos por medio de sus mensajes. ¿Cuántas veces Dios nos avisa? Los pastores muchas veces somos los líderes, los que hemos sido llamados por Dios al ministerio. Somos precisamente esos mensajeros que avisamos de parte del Señor. Y dice, porque Él, Dios, tenía misericordia de su pueblo y de su morada. Pero, los peros tan tremendos de la Biblia, se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Qué triste, qué duro es cuando Dios dice, ya no hay vuelta atrás, ya se acabó la misericordia. Qué tremendo cuando nos obstinamos en no obedecer. Y esta es la situación dolorosa para Dios en primera instancia, que hizo
que llegara Nabucodonosor con su capitán Nabuzaradán y destruyera todo. Destruyó el altar, lo profanaron, que era lo más sagrado. Destruyeron el templo y derribaron las murallas. Y lo dejaron desierto. Y cogieron a la gente inteligente, capaz, hábil en determinadas cuestiones y se las llevaron a Babilonia. Y esta es la situación que Jeremías profetizaría, que estarían 70 años exiliados. Y va a ser tremendo porque en este libro y en este acontecimiento, que es uno de los dos acontecimientos cumbres de la historia del Antiguo Testamento, uno es la salida de Egipto y tan importante o más es la salida de Babilonia. Es ese momento de retorno donde se abren esperanzas, donde parece que hay un nuevo amanecer, donde parece que las tornas van a cambiar. Y en este libro tenemos más de 10 libros de la Biblia que entran en juego entretejiéndose en esta historia. Tenemos los libros de primero y segundo de Crónicas que están implicados, primero y segundo de Reyes, segundo de Crónicas. Tenemos también el libro de Ageo, que lo vamos a ver ahora, que forma parte de las profecías que se dan en el capítulo 5 de Esdras. Tenemos a Zacarías, Ageo más mayor, un hombre ya anciano, Ageo es más joven. Tenemos al profeta Isaías, y quisiera pegarle un vistacito porque es quizás la única profecía con nombre propio. Y dice así el capítulo 44, versículo 28. Hablando Dios, dice, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundada. Es decir, serás fundado. Es decir, que el rey Ciro se convertiría en un servidor de Dios. Nunca él sirvió a Dios, pero Dios se sirvió de él. Porque al final, y lo vamos a ver en el primer versículo del capítulo 1 de Esdras, al final todo lo que Dios dice se cumple. Dios es un Dios veraz. Dios no bromea si dice 70 años van a ser 70. Nos encontramos también con libros como el de Esther, que forma parte de la historia del capítulo 4 de Esdras. En algún lugar ella se convertiría en la reina del rey Asuero, también conocido como Jerjes en la historia. No interviene directamente, pero forma parte del plan de Dios para evitar el exterminio del pueblo judío. Y nos vamos a encontrar, como no, con Daniel, que se va a dedicar 6 capítulos seguidos, los primeros 6, en hablar de un rey malvado, dictador y enemigo de Dios, llamado Nabucodonosor. Al final, Dios va a hacer de Nabucodonosor un animal y él acabará reconociendo que solo hay un Dios, que el Dios de los cielos es Jehová. Lo cual no significa que se convirtiera lo mismo que Ciro. Ninguno de los dos van a convertirse jamás. Pero lo que sí que parece claro, según los historiadores, es que el rey Ciro tenía conocimientos de las profecías tanto de Jeremías como las de Isaías. Y nos vamos a encontrar, vamos a pasar al capítulo 1, versículo 1, y voy a remarcar 2 cosas. La palabra despertar y para que se cumpliese. El versículo 1 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia. ¿Para qué iba a promulgar él? Para que ese edicto de libertad
para que todo el pueblo que quisiera, judío e incluso no necesariamente judío, pudiera volver, hablo de los esclavos que tenían el pueblo judío, pudieran volver otra vez a su tierra. Y dice, para que se cumpliese, ese edicto fue para que se cumpliese, no por otra cosa, no por darle, no sé, esplendor al rey Ciro, ni su imperio, sino para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Y dice, despertó, ¿lo veis ahí? Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino ese edicto que ya todos conocemos. Lo primero que tiene que quedar en nuestras mentes es que Dios va a cumplir lo que un día te dijo. El tiempo en parte lo marcas tú, tu disposición. Pero la palabra que aún me parece más importante es despertó. ¿Por qué Dios despierta a unos reyes y otros no? Parece que Dios sea un Dios que elige, que dice este sí y este no. Que de forma dictatorial hace que unos se levanten como marionetas y otros puedan quedar en su letargo. Y lo vamos a ver en el versículo 5, porque esto atañe al rey Ciro, pero vamos a ver que pasa algo muy parecido en el versículo 5, hablando ya del pueblo exiliado. Y hay dos palabras que quiero hacer notar, que vamos a ir viendo en distintos pasajes del libro de Esdras. Dice, entonces se levantaron, primer palabra que quiero que mantengamos en la mente. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y quiero hacer un pequeño paréntesis diciendo que realmente la convocación era para todo el pueblo de Israel, especialmente la nación deportada que queda es el pueblo de Judá, que contenía a la tribu de Benjamín y que además nunca se acabó de quedar claro cuál será la frontera entre uno y otro. Estuvieron siempre muy juntos Judá y Benjamín. Pero cuando tú lees primero, segundo de Reyes, te das cuenta que hubo pueblo remanente del norte que por culpa de los reinados indolentes y pecaminosos de ciertos reyes bajaron a donde estaba todavía la gente que adoraba al Dios de Israel. Así que realmente están concernidos todas las tribus, pero especialmente tres: Judá, Benjamín y Leví. Y dice así: se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, Benjamín, los sacerdotes y levitas, y ahora incluye mucho más, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. A todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, y eso parece reforzar la teoría de que Dios hace acepción de personas. Mira, la salvación es mundial, es para todo el planeta y en todos los tiempos de la historia de la humanidad. Pero unos se van a apropiar, unos van a escuchar cómo Dios golpea su corazón y otros harán oídos sordos. Es por eso que este texto me recuerda, vamos a ir a la carta de Efesios, capítulo 5. Y dice así, está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso, a creyentes, y dice: despiértate tú que duermes. Anda, despiértate tú que duermes. O sea que está en ti el despertar. Y dice: y levántate de los muertos. Otra vez esa palabra que quiero subrayar. Y levántate, no solo te vale despertar. Además de despertar,
como hicieron los jefes de las casas paternas, los sacerdotes y levitas, había que levantarse tras el despertar. Y dice, y entonces te alumbrará Cristo. Y esto me recuerda que muchas veces cuando tú eres estudiante y ya llegas a una edad que ya no te despierta mamá, sino que tienes un despertador, hay una excusa bastante común. Ay, es que no escuché el despertador. ¿Te lo han hecho eso tus hijos alguna vez? Ay, es que no me enteré. Ay, es que le pegué un manotazo y... Cuando tú ya eres más mayor y empiezas a trabajar, pero ya estás casado, porque si empiezas a trabajar todavía te puedes permitir el lujo de no despertarte con el despertador. Pero cuando ya estás casado y tienes que alimentar a la familia, hay un no sé qué, hay un estado de alerta interno que algunos de nosotros nos despertamos hasta a veces 10, 15, 20 minutos antes y vamos a volver a dormirnos cuando decimos, che, voy a mirar el despertador. Y cuando lo miras dices, ya no me vale la pena dormir porque dentro de 15 minutos ya me tengo que levantar. ¿Ha ocurrido eso a alguien aquí? ¿Eso ha ocurrido? O sea que la cuestión está en la actitud de querer despertar. Dios quiere despertarnos a todos, pero tú tienes que decidir. La canción que hemos cantado, Israel, ahora pónmela en la parte que yo te dije. Despierta mi espíritu, sáciame más de ti. Mi corazón siempre estará dispuesto para ti. ¿Os dais cuenta de esa combinación? Despierta mi espíritu, pero pon el siguiente texto. El siguiente. Nada apagará mi fuego, viviré apasionado. Lo que le dice Pablo a Timoteo es: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El avivarlo es cosa tuya y mía. El vivir apasionado es una cuestión tuya. El estar listo para despertar y levantarte zumbando es una cuestión que depende de ti y no de Dios. ¿Sabes? Muchísimos judíos, más de 200.000 había en Babilonia, pero ¿sabes cuántos se levantaron? Y tenemos una lista preciosa, capítulo 2 y capítulo 7, si no recuerdo mal, o 9 de Nehemías. Se vuelve a repetir la misma lista porque Dios honra a los que quieren despertar. Dios honra a los que se levantan a trabajar. Dios bendice al que tiene una buena actitud. El capítulo 2 nos habla de que 49.987 personas fueron las que se dispusieron a volver. Ni una más. 49.987 personas. Y yo me pregunto por qué. ¿Te lo has preguntado alguna vez por qué? ¿Por qué tampoco respondieron? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque muchos son los llamados, pero pocos reaccionan a ese llamado. Porque pocos quieren escuchar el despertador. ¿Sabes? El pueblo de Israel, refiriéndome al pueblo de Judá, Benjamín y las restantes tribus, habían hecho vida en Babilonia. Han pasado 70 años. Solo esa generación fuerte como nuestro hermano Pepe es capaz de sobrevivir. ¿Ha visto lo que fue vivir en Jerusalén? Y llega a Jerusalén sabiendo lo que es antes del exilio, lo que es vivir 70 años en el exilio y lo que es volver a Jerusalén. Este es un sector minoritario, pero muchos, la mayoría, han nacido en Babilonia. Ya no son tan judíos, aunque ya sabéis que el pueblo judío se caracteriza por transmitir de forma oral la palabra de Dios de una forma extraordinaria. Porque les hablan a sus hijos, que es lo que deberíamos de hacer todos los papás, por la mañana, al mediodía, por la noche. Y cuando se desvelan también te hablo de la grandeza de Dios.
Y nos encontramos con gente que se despierta y dice, ¿qué se me ha perdido a mí en Jerusalén? Ahora tengo posición, tengo dinero, me he hecho con mucho ganado, porque Babilonia era un lugar prominente para los negocios. Los judíos, como nadie, saben de negocios. Y muchos dijeron, a Jerusalén no vuelvo ni loco. ¿Qué me voy a encontrar? ¿Qué es Jerusalén? ¿Qué es ese templo del que hablan? Si además dicen que está en ruinas. Voy a ir allí, voy a dejar mis comodidades para empezar a currar y a currar y a currar. Y además me voy a encontrar enemigos. Ellos lo sabían porque las tierras habían sido ocupadas. Así que imagínate cómo recibieron. ¿Te crees que los recibieron con palmas? ¿Con aplausos? Sí, hombre, sí, qué bien, qué bueno que vinisteis. No. Malas tejas te caigan en la cabeza, te mate. Eso es lo que piensan los residentes de Jerusalén. Maldición. No quieren que vuelvan. Y en esa tesitura se encuentra tanta gente que dice, me quedo en mi casa, que es Babilonia. Pero 49.987 aceptan el reto. Yo diría que esta historia lo que nos está relatando de una forma muy clara es que hay una criba. El pueblo, como vimos en segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 36, versículo 11, estaba alejado de Dios. Hacía falta, desgraciadamente era necesario el sufrimiento. Era necesario vivir un momento tan delicado. Pasar por la depresión, la tristeza, la melancolía. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Que hemos perdido hasta nuestra tierra. Yo diría que el exilio es como ese trabajo del trigo en que se le golpea para que caiga el grano. Se separa, dicho de otra forma, el trigo de la cizaña. Se separa lo bueno de y lo útil de lo que ya no lo es. Y se encuentran 4.900, ya os lo habéis aprendido, 49.987 personas dispuestas en un mismo propósito, con una misma mente y un mismo corazón, como dice Hechos 4:32. Ese momento de adversidad, esos años duros, hace que se una un grupo minúsculo para la cantidad de gente que eran, pero que aceptan el reto porque saben quién es Dios y saben que para siempre es su misericordia. Y nos vamos a ir, capítulo 2, versículo 64. ¿En qué estriba ese zarandeo? ¿En qué caracteriza esas 49.987? Dice, toda la congregación unidad, como cuántos hombres, disculpad las mujeres, pero hoy Esdras diría personas, unidas como una sola persona, eran de 42.360. No es que me equivoco en los números. Después están los añadidos. Estos eran judíos. Y después siguen habiendo añadidos hasta los 49.987. Unidad es realmente la característica de un pueblo zarandeado donde se ha separado el trigo de la cizaña y que es muchas veces necesario. Y también en las iglesias. Oye, Benja, ¿te acuerdas cuando teníamos 35 jóvenes? Oye, qué lástima que, fíjate, hemos perdido a fulanito y al otro y a aquel y al de más allá. Y yo te pregunto, o te pido que te preguntes,
¿cómo te crees que nos sentimos los pastores? Y yo te pregunto, ¿y qué hiciste tú para evitarlo? ¿Qué hiciste tú? Porque nosotros como pastores pastoreamos a diestra y siniestra, ministramos sanidad del alma, trabajamos con todos, buscamos la dirección de Dios, servimos con honestidad y nos duele. Pero tengo claro que como Demas, descrito en uno de los evangelios, hay quien ama más el mundo que los caminos de Dios. Y es inevitable esa criba. Ahora, lo que se exige, lo que vemos en la palabra de Dios, es que el llamado es a ser uno. En esto conocerán todos que sois mis discípulos y os amáis. Y la mayor muestra de amor, de unidad, es el amor. Y un bolsillo flojo, un bolsillo dispuesto a dar más allá de las fuerzas, más allá de nuestras posibilidades. Capítulo 3, vamos a entrar ahora ya en materia. El versículo 1 dice, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, es decir, llegan en primavera, año 538 a.C. Llegan a Jerusalén, perdón, no son deportados, llegan a Jerusalén. El primer grupo, ya sabéis que llegan en tres expediciones. La primera dirigida por dos personajes que ahora veremos, que representan el gobierno civil y el gobierno de Dios. Han pasado meses, se han dedicado a muchas cosas, pero se van a centrar en una principalmente. Y lo vamos a ver, y vamos a ver cuál es la motivación de esa construcción. Ahora ya estamos hablando de otoño, octubre, noviembre. Estamos justo en la fecha exacta. Octubre, noviembre. Han pasado meses. Cada uno se ha ido a arreglar su casa, a tirar a los ocupas, que ahora están más de moda que nunca, pero también lo sabían antes. Y dice, se juntó el pueblo otra vez, la famosa frase. Se juntó el pueblo como una sola persona, como un solo hombre en Jerusalén. Y entonces vamos a ver quiénes se levantaron, quiénes estuvieron dispuestos a despertar del letargo y levantarse. Ya están en Jerusalén y ya dicen, ya conseguimos lo que queríamos. No. Se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Quién es Yeshua? Yeshua, cuando tú lees los profetas que intervinieron mucho, que fueron Ageo y Zacarías, que fueron claves para la reedificación del templo, lo vas a ver con el nombre de Josué. Josué y Yeshua es el mismo nombre en hebreo. Y Josué representa la parte espiritual, representa el sacerdocio. Él era no solo de la tribu de Leví, sino descendiente de Aarón, como también lo era el escritor Esdras. Zorobabel es el gobernador legítimo, pero incluso aspirante al trono davídico. Él era descendiente de David. Y en este caso no llega a reinar porque estaba bajo la autoridad del rey persa. Ahora yo me pregunto, ¿por qué se dedicaron a levantar el altar y no el templo? Yo no he visto a nadie, a ninguna constructora,
que haga primero la cocina y después se ponga a hacer el resto de la casa. Pero hay un motivo, y lo vamos a leer a continuación. Dice, y colocaron el altar sobre su base porque tenían, ¿me puedes decir qué es lo que dice? Miedo de sus enemigos, de los enemigos de su religión. Tenían miedo de la gente de los contornos. Y por eso levantaron el altar, que es un altar de adoración. Por eso, si hay unidad, debemos de levantar en primer lugar ese altar de adoración, esa comunión con Dios, esa amistad con Dios. Debemos de disfrutar, de buscar su presencia. Debemos de vivir apasionados, como hemos cantado hace un momentito. Enamorados de Dios. Pero lo hacen por miedo. Pues valió la pena. Es para lo único que nos sirve el miedo. Dios quiera que los miedos que nos entren nos lleven a doblar nuestras rodillas ante su presencia. Es para lo único beneficioso, o lo único beneficioso que tiene el miedo, el temor. Para llevarnos, para hincar las rodillas, para reconocer nuestra necesidad de Dios. Hubo quien dijo una vez, ocúpate de las cosas de Dios y Dios se ocupará de las tuyas. Pongamos las cosas de Dios en primer lugar y nuestros asuntos marcharán mucho mejor. Quizás muchas veces no prosperamos como va a estar denunciando el profeta Ageo. Meditad sobre vuestros caminos, decís que la casa de Dios puede esperar, pero vuestras casas sí que están bien acomodaditas. Esdras simplemente se dedica a ver la oposición externa, pero Ageo está mirando el corazón del pueblo judío. Hay egoísmo. Ese es uno de nuestros fundamentales debilidades. El egoísmo. Primero yo. Primero mi bienestar. Primero que yo pueda disfrutar. Y después, si le toca algo a Yasmina, pues que sea bendecida. Pero primero yo. Eso es algo totalmente que contrasta con ser un solo hombre. Y sabes, dice versículo 5, además de esto, el holocausto, versículo anterior, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día, y yo diría, y cada uno en su puesto. Pero de eso hablaremos dentro de un momento. Dice, además de esto, el holocausto continuo, la nueva luna, todas las fiestas solemnes de Jehová, todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Y dice que los holocaustos se ofrecían mañana y tarde. Pero Benja, tenemos muchos cultos, demasiados discipulados, demasiadas cosas que hacer. Escucha, aquí dice mañana y tarde. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que si no te salen las cosas bien, piénsate cómo está tu relación con Dios. No te canses nunca de las cosas de Dios. Ven que y además quieres que los viernes vayamos ahí al aposento a invertir tiempo en orar. Si ya estamos bien oraditos, los miércoles ya oramos en el culto. Los domingos oramos. ¿Qué más quieres? En los discipulados oramos. Mañana y tarde. No lo digo yo, lo dice la Biblia. De día en Josué 1:8 y de noche. Desde el primer día del mes, ahora va a llegar un pero que nos tenemos que atar los cordones. Dice, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero
malas noticias. Los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. No estaban haciendo lo que debían. Sí, estaba bien, ya tienen el altar, que es el símbolo por excelencia de la relación del hombre con su Dios. Y el templo Dios no lo necesitaba, nunca Dios necesitó ningún templo, porque la tierra, el planeta es el estrado de sus pies. Lo chafa con la uña del dedo gordo. La necesidad del templo era por el pueblo, porque simbolizaba la presencia de Dios, simbolizaba el lugar donde acudía el herido para ser sanado, donde acudía la persona que estaba desanimada para cobrar aliento, donde llegaba la persona que estaba con depresión para recibir restauración. Lo necesitaban ellos, no Dios. Necesitamos estar integrados en el cuerpo de Cristo, no Dios. Necesitamos servir a Dios. Dios no te necesita a ti. Lo necesitamos nosotros. El caso es que dieron dinero a los albañiles y pidieron madera de Libia a los de Tiro y Sidón. Es decir, que empezaron los preparativos. Y ahora viene el desenlace. Capítulo 3, del 8 al 13. En el segundo año, y yo me pregunto, ¿qué hicieron desde el mes séptimo, del primero hasta el segundo? ¿Qué hicieron? Pues sus cosas, sus arreglos, centrados en sus negocios, en recuperar la tierra, en volver a sembrar. Pero fue tanto su dedicación a sus cosas que se olvidaron de su relación con Dios, que era lo que les había propiciado y permitido que tuvieran una casa, un hogar, un lugar, una identidad, una nación. Y dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron, ¿quiénes? ¿Quiénes? Zorobabel, Yeshua, sus hermanos, los sacerdotes, ¿Quiénes comenzaron? Es decir, que como un solo hombre no implica que cada uno hacía su guerra. No implica que todos tenían buena voluntad, tenían una misma misión, pero no. Dios levantó a unas personas, Zorobabel como gobernador y Yeshua como sumo sacerdote. Y el pueblo seguía. Yo estaba imaginándome cuando una mujer da a luz. El bebé sale de su vientre y se encuentra con un hogar. Papá y mamá pusieron lo que tenían que poner para que se gestara el embrión, y ahora el niño está rodeado de lo que es su familia, de lo que es su lugar de seguridad. Y así debemos de ser. Y denota este texto cómo empezaron a ocupar cada uno su lugar. Esto no era comunismo, esto no era el ejército de Pancho Villa. Esto era un pueblo unido sabiendo dónde estaba cada uno su lugar. Y dice así: y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos, cuidado, todos, esto abarcaba a los 49.987, los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, dice, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen, es decir, estaban en la labor de animar, de alentar, porque en la iglesia unos tenemos una misión, otros tenemos otra y tenemos que respetarlas. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes fueron los que pusieron a los levitas? Sin ninguna duda, Yeshua. O en su lugar, Zorobabel. Los dos hombres designados por Dios como sus ungidos. Y además tienen una visión mesiánica. Porque en la persona de Jesús convergen tanto el linaje del trono davídico como el linaje del sumo sacerdote
de Aarón. Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Es sumo sacerdote y es rey de reyes. Y podemos leer este libro también, y sobre todo las profecías de Ageo y de Zacarías, con una visión panorámica de esa venida del Mesías, de esa promesa para el mundo. Y sigue diciendo, versículo 9, Yeshua también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, otra vez, parece que Esdras está empeñado en subrayar esa frase. Como un solo hombre asistían para activar, aquí están ya los sumos sacerdotes también apoyando, trabajando, pero no tomando la barrecha, no poniendo los ladrillos. Estaban ocupándose de la activación, de darles agua, de darles alimento, de protegerlos, de buscar a Dios, buscar la bendición de Dios para los que están ahí trabajando y no pueden dedicarse a la oración en ese tiempo. Dice, junto con los hijos de Enadad, sus hijos, sus hermanos, y dice, y aquí llega el clímax, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, y yo me imagino las grandes cubas cisternas de los camiones con ese tubo que llegan a cualquier lado, 50 camiones por lo menos, todos listos pero sin empezar, están esperando una orden para empezar a echar el hormigón. Y dice, pusieron y vuelvo a preguntar, ¿quiénes pusieron a los sacerdotes? Los que Dios había designado. Dice, vestidos de sus ropas, porque no vale para Dios vestir como nos dé la gana, y no estoy refiriéndome tanto a la vestimenta exterior. No puedes venir a la presencia de Dios de cualquier forma. No puedes vivir en pecado, no puedes tener un pie aquí y otro allá, porque a los tibios Dios los vomitará de su boca. Y dice que vestidos de su ropa y con trompetas. Fíjate que no dice con la guitarra acústica, ni con la guitarra eléctrica, ni con el bajo, ni con el trombón. Vestidos de ropa con trompetas. Y a los levitas, hijos de Asaf, Loide es una de las hijas de Asaf, con címbalos. Y Tony también por estar ahí con los címbalos. Parece muy claro que hay una intencionalidad en en dejar claro que esto no es el ejército de Pancho Villa, que cada uno no hace lo que quiere, sino que los ponen y tienen que desarrollar su cometido. Y unos tocan la trompeta y otros tocan los címbalos, pero realmente ¿para qué tocan una cosa y para qué tocan la otra? Lo dice el texto bíblico. Dice, y a los levitas de Judá con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Qué importante es esta frase, según la ordenanza de David, rey. ¿Sabe? Además de ese rey fue quizás una de las personas que llevaban la alabanza más profundamente, y posiblemente por eso él es el autor de la mayor cantidad de los salmos. Y van a elegir precisamente una frase para alabar a Dios, escogida sin duda meticulosamente y que se repite más veces que ninguna otra en el libro de Salmos. Pero sigo el texto bíblico y dice, y cantaban, y alababan, y daban gracias a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Escucha, no tiene nada que ver nuestros tiempos de alabanza con esto. Somos pobres, damos pena. Estamos próximos al funeral. Si lo comparamos
con este momento, entendieron, sabían, comprendían la gracia de Dios sobre sus vidas. Vieron la fidelidad de Dios, que aunque lo habían pasado mal, Dios, como prometió, abrió las puertas a través del rey Ciro 70 años más tarde. Y eso refleja la gran misericordia de Dios. Aunque todo el pueblo se había ido tras otros dioses, Dios ama al remanente, Dios ama a su pueblo, nos ama a ti y a mí. Y eso debe de traer un fruto de alabanza, debe de traer gratitud en nuestra alma, debe de ser el motivo de venir aquí con júbilo y expresar nuestra alegría por esa presencia maravillosa de Dios. Debemos de levantar un altar de adoración en cada culto, pero también en tu casa y en tu vida. Porque ¿sabes qué? Él es bueno y tiene misericordia. Pero ahí el versículo 12 nos va a echar un jarro de agua fría. Dice el versículo 12, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, no del equipo de ancianos del Centro Cristiano Bethesda, ancianos de edad, mayores, mayorcitos, con canas, sin pelo ya, como Antonio Durán. Y dice que habían visto la casa primera, está hablando del templo de Salomón, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Qué malo es, hermanos, esa dualidad. Qué malo es. ¿Sabe? Hay veces que yo pienso, qué bonito fue cuando teníamos aquellas campañas evangelísticas. Qué bonito era salir cada semana a evangelizar. Y cuánta juventud, y cómo Dios se movió. Y, ¿saben? Me toca rechazarlo en el nombre de Jesús. Porque estos son los tiempos que nos ha tocado vivir. Porque este es el día que Jehová nos dio. Porque aquello forma parte de nuestro pasado como iglesia. Pero lo que Dios tiene es mucho mayor que lo que vivimos en el pasado. Y si tú te aferras al pasado, vivirás en el continuo pasado. Es tiempo de cerrarle la puerta al pasado. De cerrarle la puerta a la nostalgia, a la tristeza, de lo que un día pudo ser pero no fue. De aquellos que se marcharon y que pues por ahí andan vagando. Es tiempo de encararnos hacia lo que está por delante y darnos cuenta que los cimientos han sido edificados y que ahora estamos edificando el templo de Dios, que somos nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, dice su palabra. Y dice que se mezclaban con los grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría. Fíjate cómo fue el júbilo, cómo fueron los aplausos, cómo fue la ovación, cómo fue... Dice que se mezclaba con la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Ese fue un momento histórico, un momento increíble. Un momento en que Dios se manifestó de una forma sobrenatural. Pero tenían que venir la oposición. Venían los problemas. Todo el capítulo 4, que relata el libro de Esdras, va a ser una compilación. Ya Esdras no escribe cronológicamente porque habla incluso de murallas. Las murallas, como todos sabéis, serían construidas por lo menos 70 años más tarde a través de Nehemías. En 52 días. Así que lo que está pretendiendo el escritor Esdras es mostrar que cuando Dios está obrando, que cuando hay unidad en la iglesia, Satanás no se queda quieto. Van a haber oposiciones y quiero mencionar 4 oposiciones que vemos a lo largo del capítulo 4. La primera es la
desmoralización. El pueblo de alrededor comenzó el plan A. El plan A era desmoralizar. El plan A era desalentar, desanimar, susurrarles algo que muchas veces quizás Satanás nos susurra. Si sois 4 gatos, ¿dónde vais? Benjas, si en este parque solo hay 2 personas. Centro Cristiano Bethesda, si no tenéis donde quedaros muertos, ¿cómo queréis un lugar más grande? No tenéis dinero, no tenéis los recursos. Esas son las formas de desmoralización. El plan A de Satanás a través de los pueblos de alrededor en este momento histórico. Cuando eso no funcionó, vino la intimidación. Benja, que llega la policía y te chapa, como algunos han llamado, el chiringuito. Benja, que cualquier día viene una orden del ayuntamiento y nos meten una multa que te vas a caer de espaldas para no ofender a nadie. La intimidación. Benja, qué vergüenza. Cuando el plan B de la intimidación no funcionó, llegó el soborno. Los otros pueblos tenían más dinero y les dieron dinero. Y esto me recuerda al Señor Jesús. Cómo sobornaron a los testigos. El peor de ellos, Judas Iscariote, 30 monedas. Así que hubo soborno para desviar los fondos, para desviar los planes, para que aquellos en los que confiaban el pueblo de Israel los llevara lejos de ese objetivo de la reedificación. Y por último, acusaciones falsas. Querido rey Artajerjes, cogieron el teléfono rojo, ese que tienen entre Rusia y Estados Unidos. Rey Artajerjes, como esto sigue así, como estos sinvergüenzas les dé por acabar la muralla, olvídate de que te paguen impuestos. Fíjate, son unos rebeldes, unos desleales. Busca, investiga, le dice al rey Artajerjes en los libros de historia. Y ve que lo que te decimos es cierto. Todo esto llevó al pueblo de Israel a demorarse 16 años. Y creo que no tenemos tiempo que perder aquí en esta iglesia. Y menos 16 años. Capítulo 5, versículos 1 y 2. Profetizaron Ageo y Zacarías. La obra está detenida. Y dice a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron, y otra vez pregunto, ¿quiénes se levantaron? Zorobabel y Yeshua. Y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos los profetas dejaron sus trajes de profetas, se pusieron los trajes de albañil, porque a veces los que servimos al Señor tenemos que hacer de todo. Tenemos que saber que no podemos decir no le podemos decir a Dios sí al pastorado, pero no a limpiar la iglesia. Sí al pastorado, pero que no me despierten a las 3 de la mañana. Sí a esto, pero sí al grupo de alabanza, pero no me pidas también que me meta en operación kilo. Ellos se arremangaban las mangas y ayudaron, se involucraron. Quiero terminar con 2 textos de los profetas que fueron fundamentales para la reconstrucción del templo. Así que os pido que me acompañéis a Zacarías. La profecía de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, dice, y ha sido lema para nuestra iglesia durante años, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová al pueblo, a Zorobabel, y te dice Zorobabel, no es con ejército, no es por tus condiciones, no es por tus recursos, no es por la fuerza de tus caballos,
ni la cantidad de carros que tengas, sino con mi espíritu. Y rubrica, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las cosas de Dios no se consiguen por la fuerza, no se consiguen con ímpetu solamente, no se consiguen por planificación, ni por estrategia. Se consiguen cuando estamos llenos de su Espíritu Santo, y por eso oramos los pastores para que esta iglesia sea avivada, llena del Espíritu Santo, y entendemos que no se puede ser lleno sin el bautismo en el Espíritu Santo. Y es por eso que oramos, para que seamos una iglesia unida, llena del Espíritu Santo, con visión de trabajo. Y quiero terminar con el texto de Ageo, que fíjate que empieza por Zorobabel, pero después nos incluye a todos. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, queridos hermanos del liderazgo. Lo dice Jehová, no el pastor. Esfuérzate también, Josué, Yeshua. No te desmoralices, sumo sacerdote. Tú debes de ser el ejemplo. Y ahora nos incluye a todos y dice, cobrad ánimo, pueblo todo. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Que esto no es para vagos, para perros. El reino de Dios es un reino de apasionados, de trabajadores incansables, de gente que sabe escuchar y ejecutar la voluntad de Dios, aún en los tiempos más dramáticos, como vemos en la palabra de Dios. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Yo estoy contigo, te dice Jehová en esta mañana. Yo te voy a sostener. Yo soy tu fuerza. Yo soy tu ánimo. Yo soy el gran yo soy, el primero y el último, el alfa y la omega. Yo quiero ser tu Dios, quiero sentarme en el trono de tu corazón, quiero bendecir tu vida. Pero tú tienes que vivir conectado, tú tienes que vivir como ese pámpano. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva ¿cuánto fruto? Mucho fruto, porque separado de mí, sino con mi espíritu, te dice Dios. Con su espíritu, separados de mí, nada podemos hacer. Iglesia de Bethesda, hermanos y hermanas que nos seguís desde las redes de otras iglesias, es tiempo de vivir con un corazón y un alma. Es tiempo de entender que somos un equipo, que seguimos a Cristo, pero que Dios levanta a hombres y mujeres ungidas para traer dirección a la congregación. Es tiempo de que entendamos que necesitamos ser llenos del Espíritu, que necesitamos levantar el altar, aunque sea por miedo, pero necesitamos levantar un altar de adoración, un altar que le dé gloria. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Te hablo a ti en esta mañana. Es un consejo que vale la pena seguir. Es un consejo que necesitamos como iglesia. Nada podrá hacer nadie, ni el ayuntamiento, ni el alcalde, ni nadie, porque ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia. Y si no estamos aquí, estaremos donde Dios quiera. No hay nada que temer, porque el que está con nosotros es muy infinitamente mayor que el que quiere destruirnos, robarnos las esperanzas y matar la visión. En esta mañana, cobrad ánimo, te dice Dios. Cobra ánimo, aliéntate y sigue adelante y trabaja y dalo todo, da lo mejor de ti. Pon a Dios y sus cosas en primer lugar, y las demás cosas funcionarán
Dios va a bendecir tu vida. Pero solo si vivimos cerca de Dios. Vamos a despedirnos con esta canción que antes cantamos. Amén. Y me gustaría que se convierta en mucho más que una canción. Queridos amigos que nos seguís desde las redes, quiero deciros que este es el momento de tomar decisiones, de empezar a caminar en una sola dirección, con tus líderes, con tus pastores, de empezar a buscar a Dios en tu intimidad, para que podamos celebrar que Dios está con nosotros. Que Dios te bendiga, cuídate mucho y ya sabes que vales muchísimo para Dios.